Bien, lo intentaron hacer, pero más o menos. O Lo intenté. Sí, sí lo intenté. ya. A ver, a lo que habíamos visto en la última ayudantía, acá lo que hay que hacer es encontrar las reacciones, ¿no? Las reacciones y, y eso, ¿no? Primeramente vamos a definir las reacciones. Primeramente, este sería un apoyo móvil. Solamente habría una reacción en este sentido, ¿no? Así. Debe ser con otro color. Solamente habría esta reacción. Sería en este caso, si nosotros nombramos este A y este nombramos B, entonces esto sería una reacción vertical en B, ¿no? Ahora, este es un apoyo fijo, entonces tendría dos reacciones, ¿no? Una reacción que sería en este sentido, que sería la reacción vertical en A, y vamos a Compañeros, colocar acá una reacción horizontal. Voy a asignar este sentido, ¿no? Este sentido puede variar, dijimos, ¿no? Puede ser en este sentido o en otro. Eso me va a determinar la respuesta. micrófono, compañero, por favor. Ya. Bien, estamos de acuerdo, ¿no? Con respecto a las reacciones. Ahora, el problema sería el ángulo, ¿no? El ángulo, pero en este caso habíamos dicho que podemos determinarlo, ¿no? Ya que esto acá es o sea, ya que este de acá es un rectángulo, por Pitágoras podíamos hallarlo, ¿no? Por ejemplo, fíjense que esta distancia de aquí, 2 más 2 más 2 sería 6 metros, ¿no? Y la altura ya me lo da como dato, que sería en este caso 5. ¿Sí? Vamos a suponer que este punto hasta aquí es 5, ¿ya? ¿Sí? Hasta aquí, 5. Bien, sáquenlo cuánto va aplicando Pitágoras. Esta distancia, una longitud de L, ¿no? La longitud sería, este, sería raíz, 7,81. ya, 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, 5,81, ¿no? Las unidades en metro. ¿Le da un 7. valor entero por si acaso? 7.81 Ah, ya. Por si metros. acaso les da un valor entero, o sea, raíz de tanto, digamos así. O sea, para no manejarlo así con decimales, ¿no? Por ejemplo, sería 25 más 36, ¿cuánto da? De 61. Raíz de 61, así, ¿no? Sí. Ya, para no perder esos decimales, lo vamos a manejar así enterito, ¿sí? Para no perder los decimales. Ahora, si quieren, también pueden trabajarlo así, pero manejémoslo como raíz de 61, que es la longitud de aquí hasta aquí, ¿ya? Bien, ahora necesitamos descomponer. Ya, voy a proyectar una línea, en este caso horizontal, sí. Si descompongo este con este, fíjense que este es 90 grados, ¿no? Con este 90 grados. Bueno, si descompongo este, pero a ver, ya. Acá. En realidad tendría que quedar así, ¿no? A ver, tracemos este ángulo acá. Este ángulo acá, le voy a hacer con otro color. Si se fijan, este ángulo que está aquí, digamos que es un ángulo alfa, ese ángulo alfa se proyecta acá, ¿no? Ahí se proyecta ahí. Este ángulo alfa. Ya, ese ángulo se proyectaría ahí. Ahora, si yo hago lo siguiente, por ejemplo, este acá se proyecta así, ¿no?
proyecta ahí y el otro sería así, ¿no? Que justamente que es este acá. Entonces, este ángulo alfa se va a repetir aquí. Entonces, con otro color que se vea más. Con este. Este ángulo alfa, ¿no? Este ángulo alfa se va a repetir aquí, se va a repetir aquí, se va a repetir aquí y se va a repetir aquí. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, si yo quisiera descomponer este de acá, esa fuerza que ven ahí, lo podría descomponer directamente con este ángulo. Y yo no utilizaría estos 90 grados que me dan. Ahora, si lo quisieran utilizar los 90 grados, esta descomposición, como la fuerza va de esta manera, fíjense, va así, la única manera que se descomponga, inclusive no se podría descomponer, ¿no? Este de acá, porque fíjense que ¿cuánto es coseno de 90? A ver, calcúlenlo. Coseno de 90 grados. ¿Cuánto da? Y seno de 90 grados. 0. Coseno de 0, de 90 da 0, ¿no? Claro, da 0, ¿no? Y seno de 90 da 1, ¿no? ¿Sí? Da 1. Sí. Ahora, pero eso sería en caso que yo utilice el ángulo de 90, ¿no? Ahora, lo que yo quiero utilizar en este caso es descomponer esta fuerza, que sus proyecciones sean ya sea vertical o ya sea horizontal, ¿no? Entonces, si yo descompongo esta fuerza, o sea, con el ángulo de 90, la descomposición solamente sería así, digamos, ahí y ahí, digamos. Nada más, digamos. ¿Sí? Si ustedes descomponen con ese ángulo, fíjense, coseno de 90 aquí daría prácticamente 0, ¿no? Su magnitud sería 0. En cambio, seno de 90 sería 1. O sea, es como decir 400 por seno de 90. Entonces directamente quedaría 400, ¿no? O sea, este ángulo se podría decir que está por demás. ¿Se entiende lo que más o menos explico? Sí. ¿No ven? Por tanto, este ángulo que tienen acá como 90, es como decir esto, ¿no? Coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. Entonces, directamente la única fuerza que se podría proyectar con esta con este sentido, acá es que vale 400 directamente. 400 kilogramos. ¿Por qué? Porque fíjense que dijimos que coseno de 90 sería 0, ¿no? Y seno de 90 es 1, entonces es como decir 400 por... Es como decir 400 por seno de 90, ¿no? Y seno de 90 dijimos que es 1. Entonces directamente, acá se tiene que es 400 kilogramos, ¿no? Esta fuerza. Ahora, para que yo pueda descomponer en sus componentes, sí o sí necesito hacer esto. Lo voy a hacer con este color acá. Descomponer así para aplicar momento y descomponer en este caso así. Ahí sería. Ya con esto puedo hacer sumatoria en este caso de fuerzas verticales y horizontales, ¿no? ¿Sí? Fuerzas verticales y horizontales. Bien, listo. Entonces, por tanto, ¿cuánto sería el ángulo que está acá? Alfa, ¿no? El ángulo alfa. Y ese ángulo lo podemos encontrar. Lo anoté volcado. Que sería así, ¿no? Ahora el ángulo sería este acá, porque fíjense, este ángulo alfa, fíjense que por la proyección, fíjense que esto se repite acá, ¿no? Y este ángulo alfa se pasa uno saltando, ¿no? Aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no y aquí sí. O sea, una forma más sencilla, ¿no? Aunque sería algo medio técnico, ¿no? Y así. Bien, eso. Ahora, si descompongo con este ángulo, necesito conocer necesariamente el ángulo, ¿no? Este ángulo alfa. Aplicando tangente, tangente de alfa va a ser igual a 5, si quieren así, sobre 6. ¿Eso cuánto da? Obviamente sacando su inversa, ¿no? ¿De alfa? ¿O Sí, el cuál? ángulo alfa.
Sería cateto Ah, es opuesto sobre cateto adyacente. 39, sí, 39.8055. Es, Ese sería entonces el ángulo que forma, ¿no? Ese es el ángulo. Si quieren ahí lo pueden dejar como 39.8 grados. ¿Sí? y 39. tendríamos que restarle el 90 menos ese ángulo alfa, ¿no? Para sacar el hacia el eje X, No, porque así lo hice directamente este también. ángulo alfa, ese es el ángulo que tiene. Ahora, si quiere utilizarlo como X, o sea, aquí puede completar, ¿no? Su complemento, digamos. Ah, Pero claro, claro. directamente acá dijimos, ¿no? Que cuando el ángulo se apoya respecto a un eje que es seno o coseno. Fíjense, este se está apoyando así, ¿no? Se está apoyando así, ¿no? Entonces ese ángulo vendría a ser seno o coseno. Seno. Acá. Fíjense, tenemos así, ¿no? Este otro color. Lo voy a hacer así. Fíjense, tenemos así, ¿no? Y tenemos la fuerza que está inclinada así, ¿ya? Esta fuerza vale 400 kilogramos. Ahora, lo que nosotros hicimos acá era proyectar un eje así horizontal y vertical, ¿no? Y el ángulo que nosotros habíamos proyectado, como bien ven ahí, es alfa, ¿no? Ese ángulo alfa vale 39.8. Ahora, si este 400 yo lo descompongo, ¿cuánto sería aquí? Sería, para conocer esta componente de aquí, sería 400 kilogramos por coseno de alfa, ¿no? Y esta componente de acá sería 400 kilogramos por seno de alfa. Eso es lo que estoy más o menos dibujando allá, ¿no? Medio que sea chipado ahí. Ahora sí se entiende. Lo que le preguntaba a su compañero que cuando el ángulo se apoya respecto a un eje, ese siempre va a ser coseno. Y el que no se apoya es seno, ¿no? ¿Sí? Por eso le decía que aquí es coseno y aquí es seno, ¿no? Ya con estas fuerzas que están ya verticales y horizontales, recién puedo aplicar lo que se llama momento, ¿no? Y sumatoria de fuerza vertical y horizontal. ¿Ya? Ahora sí. O sea, el vertical sería coseno en vez de seno y ya el que apoya en vez de coseno va a ser seno. Claro, porque ¿se acuerdan que cuando siempre hacían con los entes o hacíamos con nosotros, teníamos una fuerza así y siempre el ángulo era aquí, ¿no ve? Digamos 40 grados. No, pero Ahora, igual sale lo mismo, ya me fijé, porque yo también claro. lo hice Ajá. y Ahora, sale lo mismo trabajar con ese ángulo con el otro. claro, si lo hacen su complemento sería restando 90 y ya tendrían este ángulo acá, ¿no? El de aquí, digamos. Sí, sí, ya Aquí me no. fijé, sale lo mismo. Ahora, ustedes eligen, ¿no? O si quieren por comodidad, como han practicado con este ángulo, pueden hacer su complemento y ya trabajan seno y coseno. Aquí sería coseno y aquí sería seno, ¿no? Pero en sí es lo mismo, ¿no ven? Sí, sale lo mismo. Ya. Listo, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Sí, gracias. Ya. Por ejemplo, el 500 kilogramos no lo tocamos, ¿no? Su fuerza va hacia abajo, está bien de 500. Las reacciones están bien. Ahora lo que tocarías sería encontrar el peso, ¿no? El peso, el peso P. Entonces acá digo, determino el peso P. Bien, para determinar el peso P, primeramente hay que hallar el volumen, ¿no? El volumen es igual a área por la longitud.
Bien. Ya, ahora entonces el área aquí, ¿cómo sería calculando el área? Fíjense que acá el área nos da de una forma triangular, ¿no? Entonces el área, ¿qué sería igual acá? Base por altura sobre 2. Base por altura dividido entre 2, ¿no? O sea, esta es la fórmula del área, ¿no? Generalmente el área nosotros la conocemos así, un triángulo, ¿no? Pero también se la puede expresar así, ¿ya? Entonces, directamente acá, aplicando la fórmula, ¿cuánto daría? Acá sería, 3.26 metros, me salió. ya. Por ejemplo, acá sería 35 pies, ¿no? Cuadrados, dividido entre 2. Ahora, ¿un pie a qué era igual? 0.305 metros. 305, así, ¿no? Sí, Ya. Ahora, fíjense que eso 305 lo tengo elevado al cuadrado, ¿no? Cuadrado para tener en cuadrado, ¿no? Ya. Eso multiplícalo, ¿cuánto le da? 1.63, perdón. 1.63 metros Ya. Metros cuadrados. cuadrados. Verifícanlo lo demás, a ver. Sí, sí, ya lo hice, sale lo mismo. Ya, ok. Ahora, como ya tengo el área, ahora tengo que encontrar el volumen, ¿no? Por tanto, acá digo que el volumen va a ser igual. Ahora, aquí hay que encontrar la longitud. En este caso, Dale, la longitud, ya lo habíamos determinado en una clase, ¿no? Pero ya aquí lo tenemos, ¿no? Esta sería la longitud, ¿no? ¿Estamos correctos? Sí, Esta longitud aquí, ¿sí? Esta longitud L es esto, ¿no? Entonces ahí decimos que el volumen va a ser 1.63 metros cuadrados por la longitud que sería, si quieren ahí pueden anotar raíz de 61 metros y ahí tenemos la longitud, el volumen diré, ¿no? 12.71. Metros cúbicos. Listo, ahora con eso ya podemos determinar el peso, ¿no? El peso va a ser igual al volumen por el peso específico. En este caso es hormigón también. sí, Ya, entonces va a ser 750 o era 2500. 2500. 2.500. Ah, ya, 2500 kilogramos por cada metro cúbico. Simplifica, simplifica y ahí tenemos el peso P. 31.785.48. Kilogramos. Sí, 31.785.48 kilogramos. Es mucho, ¿no? 31.785.8 kilogramos. Ya, ese sería entonces el peso, pero viendo el punto lógico, fíjense que es demasiado, ¿no? 31.000 porque acá una fuerza de 500, 400, ya. Pero eso sería, lo han revisado bien la multiplicación acá, en las conversiones también, ¿no? 35 por 0.305 al cuadrado era, ¿no? Acá. Dividido entre 2. Sí, está bien, sí. Ya, entonces eso sale, entonces. Ya, listo, ya tenemos entonces el peso. Ahora el peso, ¿dónde actuaría acá? En L medios, ¿no? Sí, en L medio. En L medios. Ya, muy bien. Listo, entonces podemos aplicar momento, pero antes vamos a hacer la sumatoria de fuerza vertical. ¿Sí? Primer paso, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Todas las fuerzas que van hacia arriba positivos, ¿no? Ya, en este Sería caso, horizontal. también, claro, hacemos la vertical, la horizontal y de último momento, ¿no? ¿Sí? Ya, primero vamos a la vertical, a ver. ¿Cuáles son las fuerzas verticales acá? Primero sería la reacción en A, ¿no? Ese es positivo, va hacia arriba. Luego tendríamos menos, que sería los 400 kilogramos, o 400 por coseno de alfa, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos cuánto vale alfa, esto, ¿no?
Esta sería una fuerza, la otra sería menos 500. Y en este caso, más la fuerza vertical en el punto B. Y en este caso sería menos el peso, ¿no? El peso en este caso P. Porque en este caso siempre el peso va a ir hacia abajo, ¿no? Actúa en el medio, digamos entonces que actúa menos por acá. Ahí está actuando el peso del hormigón. ¿Sí? Listo, y eso lo igualan a 0. Y de acá el objetivo es tener el vertical, o sea, tener la incógnita, ¿no? Vertical A más vertical B va a ser igual. Esto pasaría como positivo, como positivo. Y eso calcula a ver cuánto sale. Menos 31.978.17. Ya, todo esto lo hicieron, ¿no? Todo esto bueno, haciendo toda esta operación, ¿no? Bueno, Sí, acá ya. Este y ¿no? Y quedaría el vertical A, vertical B, despejado, quedaría así, ¿no? ¿Eso da? menos 31. Pasando al otro lado sería 31.978.17. Punto 17. Listo. Bien, entonces así que esa sería entonces o sea, sería la sumatoria de las dos fuerzas, ¿no? O sea, aquí falta entonces determinar vertical A y vertical B. Quedaría como incógnita uno de ellos. Eso nombramos ecuación número 1. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Disculpe, yo saqué hasta peso de cada sección, no sé si era así, entre medio de cada dos. Lo hice más largo todavía. No sabía cómo hacerlo. Ya, no, en este caso como es un tramo largo, fíjese que no hay esto, ¿no? O sea, no existe esto, digamos. O sea, no existe esto, ¿no? Así, no está así, ¿no? Cuando estaba así se lo hacía por parte, digamos, ¿no? Directamente es un tramo que está así, la única diferencia es que tiene una inclinación. En este punto sería solamente uno solo, digamos, ¿no? Si fuera así, ya haríamos como la anterior identidad, ¿no? Un peso acá, otro peso acá, otro peso aquí, otro acá, etcétera, ¿no? Y así. Ah, ya, gracias. Ya. La reunión se va a cortar. Vuelve a ingresar ya. Voy a iniciar.